Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en historias que nos tocan el corazón y nos hacen reflexionar. Hoy el tema es uno que ha estado dando mucho de qué hablar, y estoy seguro de que a muchos de ustedes les va a encantar. Vamos a desvelar los secretos detrás de esos mensajes de amor tan especiales que Can le envía a Demet. Si han escuchado bien, vamos a meternos un poquito en el mundo de estas dos personalidades para entender qué hay detrás de esas palabras que tanto admiramos. ¿Listos para un viaje de romance, misterio y, por qué no, de algunas lecciones sobre cómo expresar nuestro amor? Si la respuesta es un rotundo sí, entonces no olviden darle a ese botón de suscribirse ahora mismo. No querrán perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de sorpresas y contenido que les va a fascinar. Imaginen esto, una pareja que parece sacada de un cuento de hadas, no solo en la pantalla, sino también en la vida real. Can y Demet, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, y que además nos han regalado momentos de pura ternura y admiración a través de sus gestos y, por supuesto, de sus mensajes. Hoy no vamos a hablar de chismes, ni de rumores infundados. Vamos a analizar, desde una perspectiva más profunda, qué es lo que hace que los mensajes de amor de Can a Demet sean tan impactantes, tan conmovedores y, sobre todo, tan genuinos. ¿Será la forma en que usa las palabras, la sinceridad de sus sentimientos, o quizás una combinación mágica de ambos? Vamos a desgranar cada uno de estos aspectos para entender por qué estas expresiones de afecto se han convertido en tema de conversación y admiración. Primero hablemos de la elección de las palabras. Can no se anda con rodeos, pero tampoco cae en lo genérico. Sus mensajes suelen ser poéticos, a veces incluso filosóficos, pero siempre aterrizados en la realidad de su relación. No es solo decir te amo, sino explicar por qué te aman, que admiran de la otra persona, cómo les hace sentir. Por ejemplo, hemos visto a Can elogiar la inteligencia de Demet, su fortaleza, su sentido del humor, e incluso la forma en que enfrenta los desafíos. Estos son detalles específicos que demuestran una atención profunda, una observación minuciosa de la persona amada. No se trata solo de sentimientos efímeros, sino de reconocer y valorar las cualidades que hacen única a Demet. Y esto, amigos míos, es fundamental en cualquier relación, ver más allá de la superficie y apreciar el ser interior. Otro aspecto crucial es la autenticidad. En un mundo donde a menudo las apariencias lo son todo, la sinceridad se valora enormemente. Los mensajes de Can a Demet transmiten una honestidad palpable. No hay rastro de artificio o exageración vacía. Se siente que cada palabra nace del corazón, que no hay una estrategia detrás, solo un deseo genuino de comunicar sus sentimientos más profundos. Esta autenticidad resuena con nosotros porque nos recuerda la importancia de ser nosotros mismos y de expresar nuestro amor de manera real y sin pretensiones. Cuando leemos o escuchamos un mensaje de amor que se siente verdadero, es como si nos tocaran una fibra sensible, porque todos anhelamos esa conexión genuina. Además, Can tiene una habilidad especial para hacer sentir a Demet como la única persona en el mundo. Sus mensajes a menudo están cargados de un sentimiento de exclusividad, como si Demet fuera la musa inspiradora de su vida. Utiliza un lenguaje que la eleva, que la hace sentir admirada y deseada. No se trata de un amor posesivo, sino de un amor que celebra la individualidad y la importancia de la otra persona en su vida. Frases como contigo todo tiene un nuevo significado, o mi mundo se ilumina con tu presencia, transmiten esa idea de que Demet aporta una luz y un propósito especial a su existencia. Esto es algo que todos deseamos en una relación, sentirnos valorados y que nuestra presencia haga una diferencia significativa. Pero no todo es romanticismo idealizado. Los mensajes de Can también reflejan una comprensión de la vida real, de los altibajos que toda relación puede experimentar. A veces estos mensajes no solo son de amor apasionado, sino también de apoyo, de comprensión y de fortaleza mutua. Demuestran que su amor no es frágil ante las adversidades, sino que se fortalece con ellas. Esta dualidad, la de la pasión y la de la solidez, es lo que hace que su relación, y sus expresiones de amor, sean tan admirables. Un amor que puede celebrar los momentos felices y a la vez, ser un pilar en los momentos difíciles, es un amor que perdura. ¿Y qué pasa con el factor sorpresa? Can parece tener un talento innato para expresar su amor en momentos inesperados, lo que añade un toque de magia y emoción a su relación. No se espera a una fecha especial para decir te quiero.
Es esa espontaneidad, ese detalle que surge del alma en cualquier momento del día, lo que hace que estos mensajes sean tan memorables. Un simple pensando en ti o un eres la razón de mi sonrisa hoy, puede cambiar completamente el rumbo de un día, y esa es la magia del amor expresado de forma auténtica. Ahora analicemos la forma en que estos mensajes llegan a nosotros. Las redes sociales sin duda han jugado un papel importante en la difusión de estas expresiones de afecto. Nos permiten ser testigos de su amor, de su conexión, y nos inspiran a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. Es como si nos permitieran asomarnos a una ventana de un amor genuino, y eso, en sí mismo, es un regalo. No solo por el entretenimiento, sino también por la lección de vida que nos ofrecen. Entonces, ¿cuáles son las claves de oro de los mensajes de amor de Cana Demet? Hemos visto que se trata de una combinación de elección de palabras cuidadosas y poéticas, una autenticidad inquebrantable, la capacidad de hacer sentir especial a la persona amada, la solidez ante la adversidad y la chispa de la espontaneidad. No es solo lo que dicen, sino cómo lo dicen y sobre todo, el sentimiento que transmiten. Es la validación, la admiración, el apoyo y el cariño profundo que emana de cada una de sus expresiones. Y lo más importante, estos mensajes nos recuerdan que el amor, en su forma más pura, no es complicado. Se trata de ver, de apreciar, de valorar y de comunicar esos sentimientos de manera sincera. No necesitamos ser poetas laureados ni tener un diccionario infinito de palabras bonitas. Lo que realmente importa es la intención, la honestidad y el deseo de hacer sentir amada a la otra persona. Cani Demet, a su manera, nos están enseñando lecciones valiosas sobre cómo cultivar y expresar el amor en nuestras vidas. En resumen, hemos explorado la magia detrás de los mensajes de amor de Cana Demet, desgranando los elementos que los hacen tan especiales y conmovedores. Hemos hablado de la importancia de las palabras, de la autenticidad, de cómo hacer sentir única a nuestra pareja, de la fortaleza en los momentos difíciles y de la alegría de la espontaneidad. Espero que todo esto les haya servido de inspiración y les haya dado algunas ideas para enriquecer sus propias relaciones. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con todos ustedes. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han notado ustedes también la belleza de los mensajes de Cana Demet? ¿Qué aspectos les han parecido más inspiradores? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, porque me encanta leerlos y saber lo que opinan. Sus aportaciones enriquecen muchísimo nuestro canal y la comunidad que hemos creado juntos. Y si han disfrutado de este contenido y les ha parecido interesante, por favor, no olviden regalarme un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todas aquellas personas a las que creen que les puede gustar o servir esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y reflexiones que les encantarán. Hasta pronto.